Si en algún momento llegaste a pensar que el dolor físico es la peor experiencia que puedes vivir, permíteme contarte cómo en cuestión de unos pocos instantes, la absoluta insensibilidad de tu propia hija puede lastimar tu espíritu con una potencia superior a la de un ataque al corazón. Pero antes de seguir adelante con esta conmovedora historia, te ruego que te suscribas ahora mismo al canal y no olvides tocar esa pequeña campana, ya que todos los días compartimos nuevas anécdotas y relatos. Por favor, danos un me gusta y dinos en la sección de comentarios desde qué población o ciudad nos estás siguiendo. Mi nombre es Joaquín Martínez Blanco y lo que estoy a punto de relatar es la fase de mi existencia que, aunque lo intento con todas mis fuerzas, nunca lograré borrar de mi memoria. Todo este suceso aconteció un martes apagado y melancólico, precisamente cuando la casa se sentía más calmada de lo acostumbrado y nuestra rutina habitual estaba a punto de desmoronarse por completo. A mis 65 años, siendo viudo desde hacía algún tiempo, estaba habituado a manejar los problemas con mucha calma, ya prestar atención a cada detalle de mi entorno sin hacer ruido. Jamás se me cruzó por la mente, ni en mis sueños más angustiosos, que una traición tan profunda vendría de la persona a la que más cariño y protección le había brindado. Esa mañana se inició, como tantas otras, con el aroma del café que se había recalentado y el murmullo lejano de los autobuses que circulaban por la calle Fernando el Católico. Había revisado mis mensajes electrónicos, preparado los recibos y repasado mentalmente todas las deudas que debían pagar ese mes. No obstante, al abrir en la computadora el resumen de mi cuenta bancaria, una cifra de pronto me quedó completamente helado. 800 euros, ni más ni menos, se habían esfumado en tan solo 4 días utilizando mi tarjeta de crédito. Todos esos consumos se habían realizado en establecimientos que yo nunca frecuento, como bares y comercios de moda juvenil. Tomé aire profundamente, tratando de hacer memoria si había dado permiso para algún desembolso. O sí, por casualidad, mi tarjeta había sido clonada por delincuentes. Pero en ese momento, la respuesta más clara y evidente surgió, acompañada de una tremenda sensación de desilusión. La responsable era Carla, mi única descendiente. Carla Martínez Torres, de 26 años de edad, llevaba cerca de 3 viviendo bajo mi techo desde que perdió su empleo como recepcionista y terminó su relación amorosa. La vi decaer y le ofrecí mi apoyo incondicional, confiando en que el lazo familiar siempre es más poderoso que cualquier diferencia. Pero con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que su presencia se hacía cada día más demandante y crítica. Su forma de expresarse cambió de la dulzura a la irritación, del papá, te adoro al no entiendo por qué razón eres tan anticuado y pasado de moda. Cuando me enfrenté a ella aquella mañana, mi voz tembló mucho más de lo que esperaba. Carla, ¿podrías venir un segundo, por favor? Ella apareció en la entrada de la sala, con el teléfono en la mano y una expresión de fastidio evidente. Otra vez con tus discursos aburridos. Me lanzó sin siquiera tomar asiento. Le mostré el extracto del banco señalando cada compra. No es aceptable que continúe utilizando mi tarjeta de esta manera. Gastar 800 euros en una sola semana no es algo normal. De ninguna forma. ¿Qué demonios está sucediendo realmente? Su única réplica fue una carcajada sin emoción. ¿Y a ti qué más te da? Casi no tienes gastos. Tienes suficiente dinero guardado, siempre ahorrando como si fueras a vivir 100 años más. Esas palabras hirientes se me clavaron como si fueran espinas. Hice un gran esfuerzo por mantener la serenidad, pero fue inútil. Es mi dinero, Carla, y el problema no es la cantidad, sino el respeto. Desde el fallecimiento de tu madre, esta casa y todos estos ahorros son mi responsabilidad absoluta. No puedo permitir que se conviertan en un capricho o en un juguete. De forma arrepentida, la discusión se intensificó. Carla levantó el tono de voz y empezó a echarme en cara todo lo que consideraba mis errores como persona mayor. Siempre haces lo mismo. Solo te fijas en lo que gasto y nunca te das cuenta de todo lo que sacrificio al estar aquí para cuidarte, porque nadie más lo va a hacer. Lo que deseas es estar solo de una vez. ¿Es eso lo que quieres? En ese mismo instante grabé a María, mi amada esposa,
que había muerto 5 años atrás debido a un infarto fulminante mientras estaba leyendo en el sofá. Aquel trance me había roto el corazón, pero la esperanza de criar a nuestra hija con profundo cariño y tranquilidad fue mi mayor impulso para no rendirme. Me prometí a mí mismo nunca experimentar una soledad tan demoledora y mantener fuerte el lazo familiar, incluso si teníamos diferencias. Pero esa mañana, por primera vez en mi vida, sentí que todo mi esfuerzo había sido completamente inútil. La disputa, lejos de calmarse, se volvió más agresiva. Los alaridos de Carla rebotaban por las paredes y cada reproche suyo acerca de mi pensión, de su vida que no progresaba, sobre todas las oportunidades que había dejado pasar, incrementaba mi terrible angustia. Traté de contestarle con argumentos sólidos, con recuerdos de sus primeros años de vida, con lógica, pero ella me miró con un desafío total y soltó esa terrible frase que jamás podrá olvidar. Ojalá te mueras pronto de una vez y así me dejes tranquila. No supe cómo reaccionar o similar lo que acababa de escuchar. El dolor no solo se quedó en mi pecho, sino que se esparció por mi sangre como si fuera un veneno mortal, paralizándome por completo. Quise rogarle que se detuviera, que pensara en lo que estaba diciendo, pero en lugar de eso sintió un punzante dolor, un fuerte ardor, y el entorno comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me llevé la mano al corazón con la frente empapada en un sudor frío y pegajoso. Carla, por favor, ven a ayudarme. Me siento muy mal, necesito asistencia. Ella ni siquiera volteó a verme. Se dio la media vuelta, tomó su abrigo y cerró la puerta de mi casa con un estruendo que me pareció el fin de todas las cosas. En ese momento, solo, sin fuerzas y con la respiración entrecortada, confirmé que ni los años de sacrificio ni el amor incondicional que le había entregado garantizaban la menor compasión. Sentí que los ecos de mi desesperación golpeaban las paredes vacías mientras intentaba decidir qué hacer. ¿De verdad era este el final? Así acababa mi historia con la persona que en el pasado llamé mi pequeña. Durante los siguientes segundos, sentí pánico de que el mismo destino que había tenido María estuviera reservado para mí. Pensé en mis parientes, en los pocos amigos que todavía conservaba, y en si alguien siquiera se daría cuenta de mi último aliento. El sufrimiento se hizo más intenso, y a pesar de la debilidad, busqué mi teléfono móvil con una mano que temblaba sin control. Sabía que era vital pedir ayuda. No confiaría en nadie más, solo en Francisco Ortega Morales, mi vecino de toda la vida, la única persona que me quedaba cerca. Con los restos finales de mi energía, marqué su número y apenas logré susurrar: Francisco, ven ya, por favor. Estoy muy delicado de salud. Así comenzó mi debacle, el giro inesperado de mi existencia. Pero lo que nadie se imaginaba era cómo cada acción cruel tiene el poder de cambiar por completo la dirección de una familia y el destino de quien decide no sucumbir a la humillación. De pie, con mi cuerpo apoyado contra la pared del comedor, sentía cómo cada instante se deslizaba por mi piel, aumentando el vértigo que producía la soledad. Me quedé quieto varios minutos, mirando fijamente al vacío, tratando de encontrarle alguna explicación a lo que acababa de ocurrir. El silencio en mi hogar era tan denso que por momentos creí escuchar la voz de María, susurrando palabras cariñosas en algún rincón olvidado. No obstante, lo único real eran los ecos del desprecio y la pulsación urgente en mi debilitado pecho. En condiciones normales de salud, habría intentado caminar hasta la cocina, beber un poco de agua y concentrarse en mi forma de respirar, tal como mi cardiólogo me había enseñado muchas veces. Pero mi cuerpo parecía estar traicionando los años de cuidado y mi experiencia de vida. El temblor en mis brazos y piernas era cada vez más evidente, y el dolor se incrementaba, desbordando toda mi nostalgia y mi gran indignación. Apoyé la cabeza en el marco de la puerta, luchando con todas mis fuerzas para no perder el conocimiento. La televisión seguía encendida, emitiendo un programa de reportajes sin ninguna importancia, pero ni las imágenes ni el sonido lograban distraerme de mi padecimiento. En ese momento grabado a mi madre, Dolores Blanco, quien siempre afirmaba que la verdadera prueba de la fortaleza de carácter no se demuestra en los grandes eventos, sino en aquellos instantes en los que uno se encuentra completamente solo. Jamás pensé que yo lo confirmaría en unas circunstancias tan dramáticas.
Me pregunté si desde la distancia alguien sería capaz de entender cómo las palabras tienen la capacidad de herir mucho más profundamente que las acciones. Los años de trabajo duro, las noches en vela forjando un futuro seguro para Carla, la intención de darle una vida sin carencias, ahora parecían recuerdos borrosos. ¿Había cometido yo algún fallo esencial como padre? ¿O acaso Carla vivía bajo el peso de sus propias frustraciones personales? El teléfono continuaba entre mis dedos. Vibró una vez y la imagen de Francisco Ortega Morales apareció en la pantalla. No podía permitirme caer desmayado. Cada segundo era de vital importancia y todo dependía del aliento que me quedaba. Cuando Francisco respondió la llamada, su voz tranquila pero firme me devolvió al menos un atisbo de esperanza. «Joaquín, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? No puedo respirar bien, me encuentro muy mal. Necesito ayuda, Francisco. Ven lo más rápido que puedas, te lo ruego». No hubo titubeos ni promesas vacías. Él se despidió asegurándome que salía para acá de inmediato. El fuerte lazo con Francisco no era casualidad. Desde que éramos niños habíamos compartido aulas en el Colegio San Isidro, partidos de fútbol en los parques y las tardes en el bar de Emilio disfrutando de raciones de tortilla. Esa amistad resistió cambios, largas distancias y pérdidas, hasta transformarse en el pilar más sólido y estable de mi vida adulta. Francisco era sinónimo de empatía y lealtad a toda prueba. La espera entre la llamada y su llegada se sintió interminable. Miré el cuadro familiar que estaba sobre la chimenea. 3 personas sonriendo. María en el medio abrazando a Carla durante el día de su primera comunión. Pensé en cómo, antes de enfermar, María recalcaba siempre que el mayor tesoro de la vida era el tiempo que se comparte en paz, en los pequeños gestos de amor, en la capacidad de pedir perdón sinceramente. Imaginé su reacción ante la imagen de su hija, siendo insensible, totalmente indiferente, abandonando a su padre justo en medio de una crisis de salud. La puerta no se demoró en abrirse. Francisco entró sin dudarlo, respirando de manera agitada y visiblemente preocupado por mi estado. «¿Dónde se encuentra Carla?», preguntó al instante, dándose cuenta de mi estado precario. «Se marchó. Dijo que no le importa si me muero». Mis palabras apenas audibles lo dejaron completamente petrificado por unos instantes. Sin perder más tiempo, me ayudó a sentarme en una silla y puso una mano firme sobre mi espalda. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo. No hay ni un segundo que perder». No hubo tiempo para emociones. Me levanté casi arrastrándome. Encontré mis documentos, buscó mi abrigo y me llevó hasta el coche. El recorrido hasta el Hospital San Carlos fue un desfile de imágenes rápidas por la ventanilla. Farolas, peatones, buzones, la farmacia de la esquina donde compraba los medicamentos para la tensión. Francisco no dijo una sola palabra durante el viaje, concentrada únicamente en la carretera y en asegurarse de que me mantuviera consciente. El aire parecía pesar del doble y mis latidos se aceleraban con violencia, como si el daño no solo fuera físico, sino también emocional. Pensé por última vez si Carla cambiaría de opinión, si sentiría al menos una pizca de culpa, pero la realidad me golpeó con la helada certeza de su completo abandono. Al llegar, el olor fuerte a desinfectante y el gran movimiento en la sala de emergencias me devolvieron a la realidad. Francisco informó en la recepción mi situación, y en muy pocos minutos fui ingresado por 2 enfermeros que, sin pedir detalles, me conectaron electrodos y revisaron mis signos vitales. La doctora Carmen Álvarez observó los monitores con el ceño arrugado. «Presenta signos de un posible inicio de infarto», declaró de inmediato. «Lo vamos a estabilizar y lo dejaremos bajo observación». Sentí un pequeño alivio, seguido de la preocupación por lo que pudiera pasar. Miraba a Francisco de vez en cuando, buscando una señal de calma, y él me respondía con miradas decididas, transmitiéndome que no estaría solo en ese momento. Sin embargo, en mi interior, el dolor era más profundo que nunca. En la soledad de uno de los cuartos, con solo el murmullo de los consejos médicos y el zumbido suave de las máquinas, me permití recordar. En esos instantes cruciales me vinieron a la mente pequeños indicios, gestos insignificantes que, en retrospectiva, formaban un patrón de indiferencia por parte de Carla. Las miradas de fastidio, las discusiones por asuntos sin importancia.
su falta de interés ante mis dolores en las articulaciones, su costumbre de ignorar mis fechas importantes, los gritos por pequeñas frustraciones cotidianas. Me había convencido durante años de que todo eso era simplemente parte de su desarrollo personal, pero el abandono reciente expuso que se trataba de algo mucho más grave y dañino. Mientras los minutos seguían pasando, la enfermera Teresa Gómez entró para revisar mis constantes vitales y reemplazar la medicación intravenosa. ¿Tiene usted compañía?, preguntó, y al ver a Francisco, ambos intercambiaron unas palabras rápidas sobre mi historial de salud. Me sentí seguro sabiendo que alguien de mi total confianza estaba a mi lado. Una presencia fuerte entre los profesionales y la máquina que medía mi dolor. Francisco habló por teléfono con Beatriz Sánchez avisando que se quedaría conmigo toda la noche si era necesario. Ella, desde lejos, confirmó su respaldo y prometió notificar a otros familiares si algo salía mal. Pasé las siguientes horas alternando entre la vigilia y sueños rápidos donde María aparecía, vestida de blanco, tendiéndome su mano y guiándome por pasillos llenos de luz. En cada despertar, la realidad me recordaba el gran vacío que se había abierto entre mi hija y yo. Mi teléfono móvil seguía inactivo. Las llamadas perdidas eran de entidades bancarias y de publicidad. Ningún mensaje de Carla, ni un solo indicio de que estuviera al menos un poco preocupada por mi estado. Al terminar el primer día, Francisco seguía allí, leyéndome titulares del periódico para distraer mi mente y contando historias graciosas del pasado. Cada relato de nuestra infancia me ayudó a entender que las familias de verdad no siempre están unidas por la sangre, sino por la lealtad y por estar presentes en los momentos más difíciles. Reflexioné sobre el papel de los padres. ¿Era mi obligación perdonar lo imperdonable solo por el vínculo de parentesco? ¿Debía dejar de lado mi propia dignidad ante los graves errores de una hija? La noche avanzó y los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Decidí por primera vez, y sin dudarlo, que al salir de aquel centro de salud no toleraría ni una humillación más. Francisco me dio su apoyo en silencio con gestos de complicidad. El dolor físico se retiraba lentamente, pero la herida invisible continuaba abierta. Sin que yo lo supiera aún, esa decisión marcaría el comienzo de un futuro diferente, uno donde aprendería, después de tanta adversidad, a poner mi tranquilidad y mi valor personal por encima de cualquier cosa. La segunda mañana de internamiento en el Hospital San Carlos trajo consigo una sensación de frío diferente al de la noche anterior, como si la ausencia de mi hija hubiera provocado que mi mundo se sintiera un poco más pequeño y helado. El sonido constante de los aparatos se mezclaba con murmullos esporádicos del personal, pero en mi cuarto el silencio era un invitado permanente, denso y pesado. Mientras la luz del día proyectaba formas suaves en las cortinas, mi mente se perdía en los recuerdos y reconstruía las escenas del pasado, tratando de comprender todos los detalles que me habían llevado hasta ese lugar. Entre jeringas y medicamentos, la rutina del hospital me ofrecía pausas para enfrentar memorias que había preferido olvidar. Recordé las celebraciones de Navidad en la casa de mis padres cuando Carla tenía apenas 5 años y corría por el pasillo con una bufanda roja mientras María horneaba galletas. Y todo se sentía tan seguro y acogedor. ¿Cómo ha cambiado todo de esta forma? Me detuve a pensar en la generosidad que siempre quise inculcarle, en los principios que creí que ella había adoptado como parte de su ser. Pero ahora, cada noche que pasaba despierto dentro de este hospital evidenciaba que mi perspectiva había sido muy ingenua. El cariño de un padre no es una protección infalible contra el egoísmo ni la ingratitud. El fuerte olor a desinfectante ya era parte de mí. Teresa Gómez, la enfermera de turno, me saludó con una sonrisa amable, dándose cuenta de la tristeza que intentaba ocultar. Francisco se había ido por unas horas, pues tenía asuntos personales que atender, pero me aseguró que volvería antes del mediodía. Sentía una inmensa gratitud por él, ya que su presencia disipaba la sensación de abandono. No obstante, la verdadera soledad es la que te impulsa a examinar tu propia vida con detalle, a detectar los fallos con una precisión absoluta. En ese espacio de meditación,
Volví a repasar las plásticas que tuve con Carla durante los últimos años. Desde que María murió, su conducta cambió drásticamente. Ya no buscaba mi compañía, ni agradecía los sacrificios que yo hacía. Las peticiones se convirtieron en órdenes. Las palabras amables se transformaron en críticas sin fin. Me pregunté si el dolor por la pérdida de su madre había generado una especie de rencor escondido, una incapacidad para valorar el esfuerzo de quienes estábamos a su lado. Los padres, por mucho que entreguen, rara vez consiguen equilibrar el cariño con los límites necesarios. Yo, por miedo a más discusiones, permití que muchas conductas pasaran inadvertidas. Creí que el tiempo sanaría ese resentimiento, pero lo único que conseguí fue alimentar una distancia que hoy se hacía imposible de superar. Mientras el reloj seguía avanzando implacable, el eco de la frase «Ojalá te mueras pronto y me dejes tranquila» seguía resonando en mi cabeza. Me pregunté cómo era posible que una hija deseara la desaparición de su propio padre. Y me doló particularmente saber que, después de casi 2 días en el hospital, ni siquiera había recibido un simple mensaje de texto ni una llamada telefónica. Con todas las energías que aún me quedaban, tomé la decisión de no gastar más fuerzas, esperando un arrepentimiento que quizás nunca llegaría. La dignidad y el respeto propio debían ser mi única guía a partir de ese momento. A media mañana, Francisco regresó trayendo consigo algunas revistas y fruta fresca. Se sentó cerca de mi cama, pero por primera vez noté preocupación en su rostro. Intentó localizar a Carla, pero no ha contestado ni siquiera la notificación del hospital, me comentó. Beatriz la vio conectada en alguna plataforma social, pero parece que no quiere saber nada de ti. Sentí una punzada amarga, pero no permití que la tristeza se adueñara de la conversación. Hablamos de temas sin importancia, de fútbol, del tiempo y de sus aviones para el fin de semana. No obstante, la sombra de la indiferencia de Carla estaba siempre presente, obligándome a aceptar la cruda realidad de su abandono. Volví a recordar a María, cómo tomaba decisiones difíciles por el bienestar de la familia, incluso cuando eso significaba tener que afrontar la incomprensión de las personas que más quería. Eso me motivó a pensar que yo debía ser igual de firme ahora que la vida me había puesto este desafío de frente. Durante una revisión adicional, la doctora Carmen Álvarez revisó mis signos vitales y confirmó una mejoría. Mencionó que si todo seguía así, podría darme el alta en las próximas 24 horas. Sus palabras me trajeron alivio, pero también preocupación. ¿De qué serviría regresar a una casa que ahora sentía más que nunca vacía y contaminada por la falta de empatía? Con el apoyo de Francisco, pedí al hospital copias detalladas de mi ingreso y de todo el tratamiento. Era un acto pequeño, pero muy significativo. Quería guardar pruebas de lo que había sucedido, del momento en que mi vida dio un vuelco. Anoté en una pequeña agenda la fecha y la hora de la crisis, los nombres de quienes me asistieron y los minutos exactos del abandono de Carla. No lo hacía por rencor. Era un acto de autoprotección, para asegurarme de que nunca más sería expuesto a una humillación semejante sin estar preparado para enfrentarla. Algo dentro de mí comenzó a ordenarse, como si la decisión de tomar las riendas de mi vida restaurara una parte del equilibrio que había perdido. Hablé con Francisco sobre mi firme determinación, sobre la idea de establecer límites definitivos con mi hija, sobre la necesidad de poner punto final a mi indulgencia. «Joaquín, tienes toda la razón», afirmó con convicción. «La única salida es que te ocupas de tu bienestar primero». Fui tomando conciencia de que mi proceso de sanación no sería solo físico. El alma tarda mucho más en curar las heridas morales que las del cuerpo. Reflexioné sobre otras familias de la ciudad, sobre amistades que habían pasado por abandonos similares, sobre el silencio con el que muchos padres se hacen mayores mientras esperan un gesto de afecto que nunca llega. Aunque la tristeza seguía conmigo, por primera vez sentí una chispa de fuerza serena e inquebrantable. Al caer la tarde, mientras miraba por la ventana el movimiento de los carros y la vida que seguía sin importarle mi sufrimiento, me hice una promesa. Nunca volvería a rogar por atención o por cariño a quien fue capaz de dejarme solo en el momento de mayor vulnerabilidad. El hospital era un símbolo de debilidad, pero también de renacimiento. En esa cama, rodeada de aparatos y voces profesionales,
Empecé a entender que la dignidad se construye a partir de las decisiones que uno toma en la adversidad. La última visita de Francisco ese día terminó con un apretón de manos y un abrazo sincero. Le agradecí por ser mi refugio en medio de la tormenta, y él me recordó que la amistad, la verdadera, es la familia que uno escoge cada día. Me quedé meditando sobre esa verdad mientras preparaba mentalmente el siguiente paso: salir del hospital, reconstruir mi vida y no permitir nunca más que el desprecio de nadie, ni siquiera el de una hija, me quitara la paz que tanto me había costado conseguir. Despertar la última mañana, bajo las luces suaves del Hospital San Carlos, se sintió diferente. Por primera vez en días noté que el aire entraba de forma limpia y sin esfuerzo, dejando atrás esa pesadez que sentía. El murmullo del equipo sanitario y las voces que se mezclaban con el pitido constante de los monitores ya no eran una amenaza. Ahora eran el telón de fondo de un momento crucial. Llevaba puesto el pijama del hospital y el reloj de la pared marcaba las 8:15 cuando la enfermera Teresa Gómez asomó su rostro cordial para anunciar que la doctora Carmen Álvarez había dado el visto bueno a mi alta médica. La noticia me tomó con una mezcla de alivio y un gran sentido de la responsabilidad. Estaba de vuelta a mi vida, pero no a la vida que había conocido antes. Francisco Ortega Morales llegó solo unos minutos después con su habitual puntualidad y una bolsa de desayuno del bar El Jardín. El olor del café recién preparado me volvió brevemente a los días de mi rutina familiar, esos instantes de tranquilidad compartida que ahora parecían pertenecer a otra existencia. Mientras recogía mis cosas y firmaba algunos documentos, noté la mirada atenta de Teresa, que no dejaba de preguntarse si realmente me encontraba recuperado. Debe evitar a toda costa cualquier situación de estrés fuerte. Cuide su corazón tanto como su salud emocional, me aconsejó antes de despedirse, con una palmadita discreta en el hombro. Recogí la carpeta con mis informes médicos, asegurándome de que allí constaran todos los datos importantes, los detalles de la admisión, mi evolución, así como el registro de las visitas que recibí o la ausencia de ellas. Al salir del hospital sentí que cada paso era más pesado. El sol de mediados de enero era suave, proyectaba sombras cortas sobre el pavimento y el tráfico avanzaba lento, como si la ciudad ignorara la cantidad de historias que se desarrollaban en silencio bajo sus techos. Francisco condujo con mucho cuidado, evitando movimientos bruscos. No subió la radio. La corta distancia entre el Hospital San Carlos y mi residencia en la calle Fernando el Católico se recorría en minutos, pero la ansiedad convertía ese trayecto en una eternidad. No podía dejar de imaginar el enfrentamiento que se avecinaba con Carla. Intentaba visualizar su reacción ante mi regreso y la decisión definitiva que me había costado noches enteras de insomnio. Al llegar, mi primer impulso fue mirar hacia la ventana del piso superior, buscando algún indicio de movimiento familiar, pero todo estaba tan silencioso y en orden como lo había dejado al irme. Abrí la puerta y fui invadido por el olor sutil de mi hogar, una combinación de madera vieja, alguna planta que se estaba secando y ese aroma terroso que solo tienen los espacios donde se ha vivido intensamente. Francisco me siguió adentro cargando la bolsa del desayuno y la carpeta de los documentos. Lo primero que hice fue sentarme un momento en el sillón de cuero desgastado, tratando de reunir el valor necesario para lo que vendría. La casa ya no era un refugio, sino el escenario de un desenlace final. Revisé el buzón y encontré facturas sin abrir y una carta del abogado Andrés Castillo Vega. Leí su respuesta a la consulta que le hice desde el hospital. Usted tiene pleno derecho sobre la propiedad. En caso de disputas familiares, las autoridades pueden asistirlo para ejercer su autoridad. La frase no solo se refería a las leyes, sino a poner límites, a interrumpir el ciclo de mi indulgencia y a convertir mi dignidad en mi principal estandarte. En ese momento decidí prepararlo todo. Le pedí un favor a Francisco para que me asistiera y juntos recorrimos la casa, recogiendo cuidadosamente cada pieza de ropa y cada artículo personal que le pertenece a Carla. Juntamos sus prendas, sus libros, sus productos de belleza, fotografías, su computadora portátil ya antigua, perfumes
y hasta el calendario que María había bordado a mano en nuestra última Nochebuena. Organicé cada objeto con gran esmero dentro de varias cajas de cartón resistentes, asegurándome de que nada se mezcle con mis propias pertenencias. Aquella tarea fue más que un simple acto de embalaje. Se convirtió en un gesto profundo y crucial de separación. Francisco se mantuvo en silencio absoluto durante todo el proceso, respetando mi ritmo y mi firme resolución. En medio de esa peculiar mudanza y rodeado de recuerdos, sentí el peso definitivo e ineludible de la ruptura. La situación ya no era solamente un asunto de bienes materiales, sino la evidencia de un quiebre irreparable entre un padre y su hija. Al finalizar, coloqué las cajas justo en la entrada principal, al lado de una nota concisa que escribió a mano. Decía: Carla, tus cosas se encuentran aquí. Hablaremos en el momento en que llegues. La tarde seguía su curso y el reloj indicaba que el encuentro sería inminente. Mientras esperaba su llegada, repasé mentalmente cada argumento, cada palabra y cada límite que consideraba necesario establecer para evitar caer nuevamente en la autocompasión o en la culpa mal entendida. Tenía claro que en esta ocasión no habría espacio para súplicas ni para conversaciones que se alargaran sin sentido. La decisión que estaba tomada y mi bienestar, junto con la tranquilidad de mi hogar, debían ser la prioridad absoluta. La primera señal de que estaba de regreso fue el inconfundible sonido de las llaves girando en la cerradura. Carla cruzó la puerta con paso decidido, sin prestar atención de inmediato a las cajas ni al mensaje. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una mezcla de sorpresa y una rabia apenas contenida. Me miró de reojo, percibiendo de inmediato el cambio radical en el ambiente. ¿Y por qué motivo están mis pertenencias aquí en la entrada?, preguntó con tono frío, como si la respuesta fuera un detalle sin importancia en una charla cotidiana. Me puse de pie lentamente, manteniendo la calma. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme y sin vacilar. Voy a hablarte con total claridad, Carla. Después de lo ocurrido, no puedo permitir bajo ningún concepto que continúe viviendo en esta casa. Tu acción supera cualquier discusión lógica. Has traspasado un límite que es imposible ignorar. Ella intentó defenderse y protestar, buscando argumentos para decir que el lugar también era suyo, que no tenía a dónde ir, que era impensable dejarla en la calle solo por una simple riña. Pero esta vez no permitió que el drama familiar desviara mi objetivo. Sosteniendo la carta de mi abogado en la mano, le informé que la ley era clara al respecto. Este domicilio me pertenece exclusivamente a mí. No respondí a sus intentos de provocación ni a sus comentarios hirientes. Me limité a exponer la realidad de lo que habíamos vivido. Francisco fue testigo de toda la conversación, manteniéndose a una distancia prudente, listo para intervenir y brindar apoyo en caso de que quisiera algún conflicto. Carla, al notar la determinación inquebrantable en mi decisión y ver la evidencia legal que estaba sobre la mesa, decidió refugiarse en su dormitorio, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. No cedí ni un ápice. Después de varios minutos de una gran tensión y algunos gritos desde la habitación, tomé mi teléfono y llamé a la Policía Nacional. Expliqué la delicada situación y apenas 30 minutos más tarde, apareció en mi puerta la agente Marta Ruiz Jiménez. Con gran profesionalismo, le comunicó a Carla que debía respetar la decisión de su padre y que cualquier resistencia sería completamente inútil. Ante la presencia de la autoridad, sus protestas se fueron apagando, como un lamento ahogado en el mar. El procedimiento fue profundamente doloroso y humillante para ambos, pero sin duda era absolutamente necesario. El agente realizó un inventario rápido de todas las pertenencias, confirmó que la expulsión era legal y se aseguró de que no hubiera agresiones físicas. Carla tomó sus cosas en silencio, custodiada por la mirada vigilante de la policía y la presencia discreta de Francisco. La puerta se cerró suavemente esta vez, sin cólera ni estruendos, sino como el punto final de una etapa que ya no podía continuar. Con la casa finalmente vacía y un silencio denso flotando en el ambiente, experimenté una extraña mezcla de descanso y gran melancolía. No era la escena de reconciliación que cualquier padre soñaría para su hija, pero era la única opción viable
dada la gravedad de los acontecimientos. Francisco se encargó de poner orden nuevamente en el comedor, recogió todos los papeles y me ofreció un vaso de agua fresca. Hiciste lo correcto, Joaquín. Ahora es el momento de empezar a reconstruir tu vida, me dijo, y sus palabras resultaron ser un verdadero bálsamo sobre el dolor que aún persistía. La tarde llegaba a su fin detrás de los cristales, y la noche finalmente cubrió una casa que por fin estaba en paz. Sabía que me esperaba una nueva fase, una etapa donde el respeto propio sería mi principal motor, y donde la compañía de aquellos que genuinamente valoraban mi presencia resultaría mucho más importante que cualquier vínculo forzado por la sangre o los recuerdos del pasado. La madrugada después de que Carla fuera desalojada fue un período de cavilaciones constantes y emociones en conflicto. La gran tensión de los días anteriores fue dando paso a una sensación de desconcierto, y aunque el hogar ya no era un campo de batalla permanente, el vacío impuso una nueva forma de funcionar a mi vida diaria. Las cajas que estaban en el recibidor habían desaparecido. Solo quedaban las marcas del lugar donde antes había estado la actividad de una joven que ahora era solo una parte de mi pasado familiar. Me senté frente al ventanal, observando las luces de la ciudad y permitiendo que los recuerdos fluyan sin resistencia, aceptando que el cambio que tanto había anhelado era inevitable. Francisco, con su habitual previsión, se levantó muy temprano para verificar que todo estaba en orden. Su serenidad y su enfoque práctico contrastaban con la tormenta interna que me acompañaba. Me preparó un desayuno sencillo, tratando de aligerar el ambiente con historias graciosas sobre problemas en su jardín y sugiriéndome actividades nuevas que podríamos hacer juntos en los días venideros. No se necesitaban grandes discursos ni promesas eternas. Bastaba con la presencia constante de alguien que, de manera discreta, estaba dispuesto a ayudarme a reconstruir lo que quedaba de mi vida anterior. Al revisar los documentos y notas que traje del hospital, me aseguré de guardar los archivos médicos y los testimonios de la expulsión en una carpeta especial. Esto no era para alimentar el rencor, sino para protegerme en el futuro de posibles complicaciones legales o malentendidos familiares. Aprendí durante mis años como empleado en la empresa de logística que la anticipación es una aliada esencial cuando un problema personal se convierte en uno de tipo legal. El apoyo de Andrés Castillo Vega, mi abogado de confianza, se consolidó como un respaldo vital. Me llamé varias veces para preguntarme si necesitaba alguna gestión adicional o si requería notificación de forma oficial a otros parientes sobre lo que había ocurrido. En esos días siguientes, la noticia del enfrentamiento llegó a oídos de algunos conocidos y familiares lejanos. El hermano de María, Julio Muñoz, me contactó desde Zaragoza, sorprendido por la decisión tan radical, pero finalmente entendió que mi salud y mi bienestar no podían seguir a merced del capricho ni del abuso de nadie, sin importar cuán cercanos fueran. No estamos obligados a soportar el mismo sufrimiento por siempre, me confesó, y sus palabras me ofrecieron una justificación racional para lo que hasta hacía poco era solo una necesidad que sentía en el alma. Con el paso de la semana, la adaptación a la ausencia de Carla resultó ser un proceso sorprendentemente tranquilo. La casa recuperó una cierta sensación de armonía. Los objetos permanecían en su lugar. Los espacios se sentían relajados y el silencio, lejos de ser un enemigo, se transformó en un gran aliado. Me dediqué a tareas que había pospuesto. Limpiar libreros, poner en orden papeles, cuidar plantas que estaban marchitas y actualizar las fotos en los marcos. El día se vestía de monotonía, pero cada acción era un pequeño rito de recuperación personal. Mientras tanto, Carla se instaló temporalmente en el apartamento de Beatriz Sánchez. La información me llegaba de forma indirecta, por medio de Francisco, o a través de comentarios en las redes sociales de conocidos en común. La joven estaba buscando trabajo efectivo, enfrentando el desafío de valerse por sí misma después de muchos años de dependencia. Sabía que para ella no sería un camino sencillo, y aunque eso me generaba una leve preocupación, no me hacía dudar de mi convicción de que la separación era lo más saludable para ambos. Sufrió el impacto inicial de la realidad
al aceptar un puesto como limpiadora en una empresa de servicios, ganando 900 euros al mes por jornadas largas y agotadoras. El alquiler del pequeño piso que compartía con Beatriz absorbía gran parte de su sueldo, obligándola a modificar su estilo de vida y a medir cada uno de sus gastos. En mi casa, la rutina se estaba reinventando en pequeños detalles: los horarios de comida, las rutas que seguía al caminar. Redescubrí la pasión por cocinar, algo que había abandonado desde la muerte de María, y me permití experimentar con recetas tradicionales y platillos de la dieta mediterránea. Francisco se volvió un compañero habitual de mis almuerzos, y juntos compartimos conversaciones profundas sobre el luto, la paternidad y lo difícil que resulta envejecer solo en una gran ciudad que no perdona los descuidos. El lazo entre los dos se fortaleció, convirtiéndose en una estrategia de protección mutua contra la soledad y los recuerdos dolorosos. Una tarde, tomé la decisión de escribir una carta a Carla, no con el fin de recriminarle, sino para transmitirle mi decisión y mis sentimientos con total transparencia. Le conté sobre el dolor que sentí en los últimos meses, sobre lo ocurrido en el hospital, la necesidad de respetar los límites entre las personas y la esperanza de que, con el tiempo, ella pudiera entender lo sucedido desde una perspectiva menos agresiva. No esperaba una respuesta inmediata, pero sentí la necesidad de cerrar ese capítulo sin dejar palabras pendientes. Guardé una copia de la carta junto a mis documentos más importantes, convencido de que la honestidad es la mejor forma de evitar historias distorsionadas. La primera semana sin Carla concluyó sin incidentes dramáticos. Por las noches, me dedicaba a leer viejos escritos de María y contemplar fotos de la familia, sintiendo una mezcla de melancolía y agradecimiento. Comprendí que la distancia, aunque dolorosa, puede ser el mejor remedio contra el ciclo de dependencia y el resentimiento. Francisco, con su sabiduría práctica, me recordaba constantemente que la vida se reconstruye paso a paso y que los días difíciles nunca duran para siempre. En el vecindario, los comentarios sobre mi situación familiar fueron menos crueles de lo que temía. Algunos vecinos mostraron curiosidad, pero la mayoría se mantuvo al margen con discreción. Solo la farmacéutica Teresa Romero me preguntó si necesitaba ayuda con la medicación o con trámites de la seguridad social. Le respondí que tenía todo bajo control, agradeciendo su preocupación con una sonrisa genuina. Antes de que terminara el mes, tomó la decisión de mudarme de forma definitiva a la habitación principal, recuperando el espacio que había compartido con María y que había dejado el vacío desde que ella falleció. Ese gesto, lleno de simbolismo, marcó un antes y un después. Ya no era un hogar que se compartía, sino mi propio territorio. El suave aroma de la ropa de mi esposa y los pequeños objetos que quedaban en los cajones me recordaron que los lazos afectivos verdaderos jamás se desvanecerán, sino que se transforman en una energía vital para afrontar las nuevas etapas. Carla, por su parte, progresaba lentamente en su proceso de adaptación. La información sobre su evolución me llegaba con cuentagotas y, aunque en algún momento consideré escribir una segunda carta o llamarla, entendí que la mejor manera de ayudarla era mantenerme firme en mi decisión. Las rupturas profundas requieren tiempo y distancia para poder ser similares. El amor, cuando es sano y verdadero, exige respeto mutuo, incluso en el silencio. Los días transcurrieron sin grandes sobresaltos, y la paz que había logrado restaurar comenzó a dar paso al optimismo. Con Francisco exploramos diversas posibilidades para el futuro: clases de cocina, viajes cortos a los pueblos cercanos e incluso visitas al museo al que solíamos ir en los años más felices con María. Todo era parte del proceso de reconstrucción, un aprendizaje constante, aunque lento, para convertir la soledad en una fuente de fortaleza personal. Tras 2 semanas de tranquila convivencia conmigo mismo, llegó el momento de abordar una decisión que había estado aplazando. ¿Qué haría con el dinero que mensualmente había estado reservando para Carla? Durante años, transferí religiosamente 300 euros a su cuenta personal, pensando que ese dinero le proporcionaría tranquilidad y seguridad. Ahora,
Sin la obligación moral de seguir manteniéndola, esos recursos quedaban libres para destinarlos a otros fines. Sentado frente al escritorio de roble que heredé de mi padre, revisé mis finanzas con la meticulosidad de alguien que ha aprendido a valorar cada céntimo. Mi pensión, los ahorros que había acumulado y mis inversiones prudentes me permitían vivir cómodamente, pero también me daban la oportunidad de hacer algo especial con Francisco, quien se había convertido en mi verdadero apoyo familiar. Durante una de nuestras caminatas matutinas por el Parque del Oeste, me di cuenta de cómo Francisco miraba con nostalgia a los grupos de turistas que consultaban mapas y folletos. Recordé que hace años, cuando nuestras esposas aún estaban con nosotros, solíamos soñar con viajar juntos por el continente europeo, conociendo ciudades históricas y degustando la gastronomía local. La pérdida de María y la de Esperanza, su esposa, sepultaron esos sueños bajo el peso de la rutina y el duelo. Sin embargo, ahora que ambos habíamos aprendido a seguir adelante solos, el proyecto volvió a tener pleno sentido. Francisco notó mi silencio reflexivo y me preguntó si algo me inquietaba. Le revelaré mi idea: utilizar una parte de esos ahorros para pagar un viaje que nos permitirá desconectar del pasado reciente y generar nuevos recuerdos positivos. Sus ojos se iluminaron con una chispa que no veía desde hacía meses. ¿Estás hablando completamente en serio, Joaquín?, me preguntó, como si temiera que fuera solo una fantasía fugaz. Le aseguré que mi propuesta era totalmente real y que además quería agradecerle su lealtad incondicional durante los momentos más difíciles de mi vida. Esa misma tarde fuimos a la agencia de viajes Mediterráneo Tours, ubicada en la Gran Vía. La empleada Laura Fernández nos atendió con profesionalismo y gran entusiasmo, mostrándonos opciones que se ajustaban a nuestra edad, ya a nuestros gustos. Entre folletos llenos de color y mapas extendidos sobre la mesa, elegimos un crucero de 15 días por el Mediterráneo occidental: Barcelona, Palma de Mallorca, Génova, Nápoles, Roma y Marsella. El itinerario incluía paseos culturales, comidas exquisitas y diferentes opciones de entretenimiento, todo por 200 euros por persona. Era una inversión considerable, pero estaba justificada por la necesidad de celebrar esta nueva etapa en nuestras vidas. Mientras Laura gestionaba las reservas y verificaba la disponibilidad de camarotes, Francisco y yo intercambiamos miradas cómplices. Hacía muchos años que no experimentaba esa sensación de expectativa genuina, esa alegría que se anticipa y que solo proporciona los proyectos que se sienten auténticos. El crucero partiría desde Barcelona el 15 de marzo, lo que nos daba el tiempo suficiente para preparar el equipaje, los documentos y, lo más importante, nuestra mentalidad aventurera. De regreso a casa, decidí formalizar mi agradecimiento hacia Francisco de una manera tangible. Preparé un sobre con 5.000 euros en efectivo, acompañado de una nota escrita a mano. Francisco, tu valiosa amistad durante estos meses tan complicados no tiene precio. Este dinero es solo una pequeña muestra de mi gratitud eterna. Gracias por demostrarme que a la familia de verdad se la elige con el corazón. Cuando se lo entregué, al principio intentó rechazarlo, argumentando que el compañerismo no se paga con dinero. Insistí en que lo aceptara, explicándole que yo necesitaba sentir que había compensado, aunque fuera en parte, su inmensa generosidad. Con los planos de viaje ya en marcha y mi gratitud expresada materialmente, mi rutina adquirió una matiz renovada. Las mañanas se llenaron de actividades de preparación: investigar sobre los destinos del crucero, actualizar mi pasaporte, comprar ropa adecuada para el clima del Mediterráneo. Francisco compartía mi entusiasmo, visitando librerías para adquirir guías turísticas y mapas detallados de cada puerto que visitaríamos. Nuestras conversaciones diarias giraban en torno a los monumentos, los museos, los restaurantes que nos habían recomendado y las historias de las ciudades que conoceríamos. Al mismo tiempo, las noticias sobre Carla llegaban de forma esporádica, a través de conocidos mutuos. Beatriz Sánchez le comentó a Francisco que mi hija había conseguido estabilizar su horario de trabajo y que se estaba adaptando poco a poco a la independencia económica.
Trabajaba de lunes a viernes en oficinas del centro, ganando experiencia en labores de limpieza y mantenimiento. Los fines de semana realizaban trabajos extras en casas particulares, complementando sus ingresos para cubrir sus gastos esenciales. La información me tranquilizó en cierta medida. Aunque las circunstancias eran difíciles, Carla estaba demostrando capacidad de adaptación y supervivencia. Un aspecto que me sorprendió gratamente fue la reacción de mis vecinos ante mi nueva situación. Contrario a mis miedos iniciales, la mayoría de las personas mayores del edificio expresan su comprensión y su apoyo discreto. Dolores Vega, la portera, comentó que había notado cambios muy positivos en mi aspecto y en mi actitud. «Se le ve mucho más tranquilo, don Joaquín», me dijo mientras recibía mi correspondencia. Sus palabras confirmaron que la decisión, aunque muy dolorosa, había sido la correcta para mi bienestar general. Durante las tardes, Francisco y yo exploramos nuevas actividades culturales en la ciudad. Visitamos exposiciones en el Museo del Prado. Asistimos a conciertos de música clásica en el Auditorio Nacional y probamos tapas en tabernas tradicionales que habíamos ignorado durante años. Cada experiencia fortalecía la sensación de estar redescubriendo facetas de la vida que el conflicto familiar había ensombrecido. La ciudad, vista desde esta perspectiva renovada, nos ofrece innumerables posibilidades de gozo y aprendizaje. Una tarde, mientras organizaba fotos antiguas en álbumes, encontré imágenes de Carla de su adolescencia. Había sonrisas sinceras, abrazos espontáneos, momentos de unión familiar que contrastaban fuertemente con los últimos años de tensión. No sentí una nostalgia destructiva, sino una melancolía serena que me permitió recordar los aspectos positivos sin minimizar los negativos. Guardar esas fotografías en una caja especial fue un gesto de aceptación del pasado, entendiendo que las relaciones humanas pueden tomar rumbos completamente inesperados. El proceso de renovación personal también incluyó pequeños, pero significativos, cambios de imagen. Me corté el pelo en una peluquería más moderna. Renové parte de mi guardarropa con prendas más alegres y decoré algunos rincones de la casa con plantas nuevas que Francisco me ayudó a elegir. Estos detalles, que parecían superficiales, simbolizaban el compromiso interno de construir una versión mejorada de mí mismo, aprovechando la libertad que acababa de conseguir. Las semanas avanzaron con una cadencia equilibrada entre la reflexión y la acción, entre una soledad constructiva y la compañía elegida. La fecha del crucero se acercaba, y con ella, la promesa de aventuras que habían estado dormidas por mucho tiempo. Francisco y yo nos habíamos convertido en compañeros inseparables de una nueva fase vital, demostrando que la verdadera familia se edifica con lealtad, respeto mutuo y una presencia constante en los momentos decisivos. Mi casa finalmente había recuperado su función de refugio y de punto de partida para una vida digna y plena. El ambiente general en mi vida, ahora liberado de la tensión constante que me había acompañado, era radicalmente diferente. Cada rincón del piso poseía una nueva sensación: la tranquilidad. Noté que hasta los ruidos parecían distintos. La madera crujía con mayor suavidad. El viento soplaba un susurro tranquilo contra los cristales. Todo era una señal de una transformación indispensable que, aunque con un dejo de nostalgia, me proporcionó una ligereza nunca antes sentida. Francisco y yo comenzamos a planificar los días previos al viaje con gran detalle. Ambos nos propusimos revisar nuestras pertenencias para asegurarnos de no llevar objetos innecesarios o cargas del pasado que puedan entorpecer la experiencia. Fue durante este trabajo doméstico que, casi por accidente, encontré una vieja carta que María había escrito a los pocos meses del nacimiento de Carla. Era un texto lleno de esperanza e ilusiones que habíamos soñado como familia. Al leerlo, sentí una ternura abrumadora, nostalgia por lo vivido, aceptación de lo que ya no volvería y gratitud por lo que aún me era posible construir. La relación con los vecinos se mantiene cordial, aunque reservada. Algunos se acercaban con amabilidad, ofreciéndose a ayudar en caso de que necesitara algo durante mi ausencia. El portero Vicente Ruiz se encargó de vigilar el piso y de recoger la correspondencia, lo que añadió un extra de tranquilidad a nuestros preparativos.
De una vez en cuando, Dolores Vega preguntaba por Carla, y Francisco explicaba con tacto de que cada uno estaba buscando su propio camino. No hubo juicios ni cuchicheos, solo una comprensión adulta que me permitió dejar atrás mis viejos temores. A lo largo de aquellas semanas, mi rutina se enriqueció con nuevos hábitos. Comencé a escribir un diario personal, no solo para registrar los hechos, sino para poner en orden mis emociones. A veces recordaba momentos felices de mi juventud, los días en que María, Francisco, Esperanza y yo compartíamos cenas interminables, llenas de risas y proyectos. Todo aquello, aunque ya no existiera, se convertía ahora en el cimiento y la base de mi renovada voluntad de vivir intensamente. Francisco, por su parte, aprovechó para reorganizar su casa e incorporar cambios que había postergado durante años. Remodeló su salón, incorporó arte moderno y me invitó en varias ocasiones a elegir cuadros para su colección personal. Juntos iniciamos una amistad renovada, libre de las ataduras que imponen las obligaciones familiares y abierta a la espontaneidad. Recibí una llamada de Andrés Castillo Vega, mi abogado, quien me recordó la importancia de actualizar el testamento y las voluntades médicas anticipadas antes de viajar. Su consejo me dio mucha paz. Era el momento de dejar todos mis asuntos en perfecto orden. Nos reunimos en su oficina y en pocas horas formalizamos la documentación, protegiendo mis bienes y asegurando que, en caso de cualquier imprevisto, Francisco tendría las instrucciones claras para actuar. La sensación de haber resuelto estos temas fue liberada. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida presentaba un equilibrio que no dependía de la presencia o ausencia de nadie más. En el barrio, los días transcurrían con una paz restablecida. Durante un paseo por el mercado de la Latina, comprobé que la gente me saludaba con una mezcla de curiosidad y respeto, ya sin miradas de lástima ni comentarios velados. Incluso el frutero, Juan Romero, me invitó a probar una variedad nueva de manzanas, y ambos compartimos unas palabras sobre las oportunidades que ofrece la madurez. Me convencí de que la vida puede sorprendernos en cualquier momento si nos permitimos recibir lo nuevo sin guardar resentimientos. Mientras tanto, los avances de Carla me llegaban indirectamente. Beatriz Sánchez mencionó que mi hija había logrado, con gran esfuerzo, alquilar un pequeño estudio en Vallecas. Su rutina era exigente, largas jornadas de limpieza, horarios muy ajustados, pero poco a poco estaba encontrando su propio equilibrio. Agradecí la información sin hacer comentarios. Me era suficiente saber que estaba sobreviviendo, que era capaz de enfrentar sus propios retos. No sentí deseos de acercarme ni alegría por su lucha. Simplemente entendí que debía continuar mi camino y permitirle crecer a su manera, sin interferencias. Las noches adquirieron un tono musical gracias a la música que Francisco y yo alternamos entre nuestras casas. Redescubrimos discos que teníamos olvidados. Asistimos a sesiones de cine y en ocasiones disfrutamos de veladas de cocina experimental con recetas encontradas en libros antiguos y videos internacionales. Este reencuentro con los placeres sencillos tuvo un efecto calmante, una limpieza emocional que borraba poco a poco las marcas de las heridas recientes. La interacción con mi círculo de amistades se consolidó alrededor de actividades de ocio y excursiones cortas. Visitamos la Sierra de Guadarrama, recorrimos museos y nos aventuramos en rutas de senderismo poco conocidas. Cada día sumaba nuevas historias y detalles que incluía en mi diario. Dibujos, fotografías y reflexiones personales. El tiempo, antes estancado en rutinas tristes, fluía ahora como un río renovado por la lluvia. La planificación previa al viaje requirió diversos trámites. Me aseguré de que todas las facturas estuvieran pagadas. Organicé la correspondencia e hice un inventario de los objetos de valor en la casa. Francisco y yo compartimos el entusiasmo por las excursiones culturales a Roma y Nápoles, e incluso tomamos clases rápidas de italiano para facilitar nuestra experiencia a bordo. Aprender un idioma nuevo resultó ser divertido y muy estimulante, abriendo una puerta a posibilidades inesperadas. A medida que la fecha de partida se acercaba, el optimismo se mezclaba con una tranquila determinación. Revisado por última vez el contenido de mis maletas, ropa, medicinas, cámaras fotográficas,
mis diarios y algo de literatura para las largas horas en el mar. Francisco propuso llevar un álbum compartido en el que ambos registraríamos nuestras impresiones diarias, fotos y pensamientos sobre el viaje y la vida que estaba por venir. Cerré mi casa con doble llave, entregué instrucciones claras al portero y me despedí de mis vecinos con una gratitud muy sincera. Viaje que estábamos a punto de emprender representaba el resultado de tomar decisiones extremadamente difíciles, la cosecha de haber superado grandes dosis de dolor y soledad para, finalmente, descubrir una nueva forma de ser feliz. Me sentí totalmente preparado para afrontar los desafíos que vinieran, abierto a recibir lo que la vida me ofreciera y absolutamente convencido de que la dignidad personal y la independencia que había obtenido con tanto esfuerzo justificaban cada sacrificio que había realizado. Al abordar el tren de alta velocidad con destino a Barcelona, en compañía de mi amigo Francisco, sentí de manera profunda que un ciclo de mi vida se estaba clausurando, mientras que otro se abría con entusiasmo ante nuestros ojos. Llevábamos con nosotros no solo el peso de los años vividos, sino también la esperanza firme de que, a pesar de los obstáculos y las pérdidas sufridas, es enteramente posible encontrar la paz interior y la alegría en el camino que se elige con coraje y convicción. El tren AVE hacia Barcelona se deslizaba suavemente, a través de paisajes que parecían pintados a propósito para despedir mi etapa anterior y dar una cálida bienvenida a la nueva. Francisco ocupaba el asiento justo a mi lado, revisando con gran interés los folletos del crucero, mientras yo observaba los campos de Castilla que se difuminaban a través de la ventanilla. La alta velocidad del tren contrastaba de manera notable con la profunda serenidad que había encontrado en los últimos meses. Todo avanzaba sin tropiezos, sin lamentos ni arrepentimientos por lo que había quedado atrás. Durante el recorrido, hablamos mucho sobre nuestras expectativas y los planos que teníamos para el futuro. Francisco me confesó que hacía varias décadas que no experimentaba esa sensación de aventura genuina, esa inocente curiosidad por descubrir territorios desconocidos. Es algo muy curioso, Joaquín, me dijo, pero tengo la sensación de que estamos iniciando una especie de segunda juventud, como si los años difíciles nos hubieran preparado especialmente para poder disfrutar mucho más intensamente de lo que viene ahora. Sus palabras tuvieron un eco profundo en mi interior. Ambos habíamos pasado por duelos y desilusiones que, en lugar de amargarnos, nos habían enseñado a apreciar cada instante de felicidad sincera. Al llegar a Barcelona, la energía vibrante y cosmopolita de la ciudad nos envolvió de inmediato. El puerto mostró una mezcla fascinante de tradición marinera y modernidad turística. Nuestro barco, bautizado como el Mediterráneo Azul, se erguía imponente junto a otros cruceros, prometiéndonos días de descanso profundo y de exploración cultural. Durante el proceso de subir al barco, conocimos a otros pasajeros, parejas que ya se habían jubilado, grupos de amigos y familias de varias generaciones que estaban celebrando momentos especiales. La variedad de personas a bordo resultaba muy reconfortante. Cada historia personal que escuchábamos enriquecía el ambiente general. El camarote que nos asignaron era cómodo y muy práctico. Tenía 2 camas separadas, un pequeño balcón con vistas al mar y todas las comodidades necesarias para una estancia muy agradable. Desempacamos nuestras pertenencias de forma muy organizada, distribuyendo los espacios como si fuéramos 2 compañeros de habitación universitarias que se reencontraban después de mucho tiempo. La primera cena a bordo superó con creces todas nuestras expectativas. Había un enorme buffet internacional, vinos de excelente calidad y un servicio muy atento que nos hizo sentir como invitados de honor y no solo como simples turistas. Las primeras horas de navegación fueron verdaderamente mágicas. El movimiento suave del navío, el murmullo constante del agua al chocar contra el casco, las luces de la costa española que se iban apagando lentamente en la lejanía. Todo contribuía a crear un ambiente de desapego positivo del pasado reciente. En la cubierta superior, bajo un cielo estrellado que se veía mucho más brillante, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad,
Francisco y yo compartimos nuestras reflexiones sobre nuestros matrimonios, sobre cómo enfrentamos la viudez y sobre la notable capacidad que tiene el ser humano para reinventarse en cualquier edad. La primera parada del viaje fue Palma de Mallorca. El paseo guiado nos llevó a conocer el centro histórico, la imponente catedral gótica y los patios llenos de flores de la arquitectura tradicional. Caminar por calles empedradas, saborear ensaimadas en pastelerías antiguas y hablar con los habitantes de la isla que nos contaban anécdotas sobre el lugar. Cada experiencia añade una nueva capa a nuestra renovada perspectiva de la vida. Francisco no paraba de tomar fotografías, creando un archivo visual con el que pretendía guardar cada pequeño detalle del viaje. Yo prefería escribir mis impresiones en mi cuaderno, capturando no solo los paisajes, sino también las emociones y los pensamientos que me surgían espontáneamente. Mientras navegábamos hacia Génova, participamos en las actividades culturales que el barco había organizado. Charlas sobre la historia del Mediterráneo, clases de baile y diversos espectáculos musicales. La interacción con otros viajeros fue muy estimulante. Conocimos a Elena Soto, una profesora de Valencia que viajaba sola tras la pérdida de su marido, y a Roberto Mendoza, un ingeniero jubilado de Sevilla que había decidido explorar Europa después de superar una grave enfermedad. Sus historias nos confirmaban que la edad madura puede ser sinónimo de libertad y de autodescubrimiento, y no de simple resignación. En Génova, la impresionante arquitectura nos dejó maravillados. Los palacios renacentistas, las iglesias barrocas, el puerto histórico donde Cristóbal Colón había forjado sus sueños de América. Todo respiraba historia y una gran humanidad. Francisco y yo nos separamos durante unas horas para explorar individualmente. Él se concentró en los museos relacionados con el mar, mientras yo perdía entre viejas librerías y acogedores cafés tradicionales. Reunirnos al final de la tarde para contarnos nuestros descubrimientos se convirtió en un ritual muy agradable que enriqueció nuestra experiencia compartida. El tercer día del crucero nos trajo una noticia inesperada. Durante una llamada telefónica que hice desde el barco, Vicente Ruiz, el portero de mi edificio, me informó que Carla había ido a mi casa preguntando por mí. Según su relato, se veía más delgada y cansada, pero también más calmada. No dejó ningún mensaje en concreto. Solo preguntó cuándo regresaría y si me encontraba bien de salud. La información me generó sentimientos mezclados. Satisfacción por saber que se preocupaba, pero también una firmeza total para mantener los límites que habíamos establecido. Francisco notó mi silencio reflexivo y me recordó que mi bienestar personal debía seguir siendo lo primordial, sin importar los gestos tardíos de otras personas. La llegada a Nápoles marcó el momento más importante del viaje en cuanto a cultura. La excursión a Pompeya nos sumergió de una forma muy vívida en la historia antigua. Caminar por calles donde la vida se detuvo hace 2 milenios generó pensamientos profundos sobre lo frágil que es la vida y lo valioso que resulta la existencia humana. Las casas que se han conservado, los frescos que siguen intactos, los cuerpos que quedaron petrificados, todo hablaba de vidas que se interrumpieron de golpe, recordándonos lo esencial que es aprovechar cada día. Francisco y yo contemplamos las ruinas con un profundo respeto, comprendiendo que nuestro viaje era una celebración de la vida que todavía podíamos construir. La comida de Nápoles nos brindará experiencias memorables. En una pizzería de gestión familiar, compartimos mesa con una pareja de arqueólogos locales que nos revelaron secretos históricos de la zona. La pasta casera, los mariscos del Golfo, los vinos procedentes del Vesubio. Cada sabor intensificaba nuestro aprecio por los placeres sencillos que habíamos vuelto a descubrir juntos. Las noches en el barco adquirieron una cadencia propia. Después de cenar, Francisco y yo nos instalamos en la cubierta para conversar bajo las estrellas. Hablamos de nuestros hijos, de los errores y aciertos en la paternidad, de lo complejas que son las relaciones familiares en la sociedad de hoy. Nuestros pensamientos no buscaban soluciones definitivas, sino una comprensión mutua y la aceptación de que la imperfección es parte de la naturaleza humana. Poco a poco,
Estas charlas nocturnas se convirtieron en una especie de terapia compartida que sanaba viejas heridas y fortalecía nuestra amistad. El cuarto día nos llevó a Roma, la ciudad eterna que ambos habíamos soñado conocer desde nuestra juventud. La emoción previa era palpable. Sabíamos que estábamos a punto de culminar una experiencia transformadora que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El barco navegaba con tranquilidad hacia su siguiente destino, llevándonos hacia vivencias que confirmarían que la vida, cuando se vive con honestidad y valor, siempre guarda sorpresas maravillosas para aquellos que se atreven a seguir adelante. El crucero, ya muy avanzado en su recorrido, me permitió apreciar detalles de la vida que antes me pasaban inadvertidos debido al peso de las preocupaciones y la rutina. Era sorprendente cómo el ambiente relajado del barco afectaba la personalidad de los pasajeros. Todos se mostraron dispuestos a compartir relaciones, experiencias y consejos, como si las barreras habituales desaparecieran en cada puerto y en cada charla nocturna. Francisco y yo, después de la memorable visita a Roma, organizamos una pequeña excursión a la ciudad del Vaticano. Entrar en la Basílica de San Pedro, pasear por la plaza, escuchar el murmullo de millas de peregrinos fue un momento que superó todas nuestras expectativas. En silencio, encendimos una vela por nuestras esposas. Pedimos por la paz y por el reencuentro interior, y sin necesidad de palabras, reconocimos la trascendencia de esos rituales simples. Los siguientes días transcurrieron entre Marsella y paseos por la región de la Provenza. En Aix-en-Provence probamos los dulces típicos y visitamos los estudios de artistas locales, sumergiéndonos en una cultura que valora la belleza en los pequeños detalles. Cada jornada era más que una simple aventura turística, era una recuperación del sentido de pertenencias al mundo. En cada puerto, Francisco encontraba una manera de sorprenderme. Un libro antiguo en una librería italiana, una postal muy original en una tienda francesa, una conversación con marineros sobre el arte de la navegación. Nos convertimos en coleccionistas de momentos y de recuerdos, el tipo de riqueza que no se puede guardar en cuentas bancarias, pero que se atesora en la memoria. La interacción con otros viajeros también generó cambios. Elena Soto se convirtió en una amiga cercana, compartiendo cenas y contándonos historias sobre su vida como profesora, sus hijos que vivían en distintos lugares de Europa y su proceso de adaptación tras enviudar. El intercambio de apoyo y consejos entre nosotros reforzó la idea de que es posible reiniciar la vida, aunque esto requiera paciencia y valentía. Durante las reuniones nocturnas en la cubierta, la conversación a menudo se centraba en la importancia de las segundas oportunidades. Me impresionó cómo personas distintas, con historias de dolor, rechazo familiar o enfermedades superadas, coincidían en la necesidad de elegir la dignidad y el bienestar antes que la costumbre de aguantar por obligación. En ese ambiente tan propicio, logré contar el episodio reciente con Carla, compartir los motivos de mi decisión y el valioso aprendizaje que surgió a partir de aquel conflicto. A medida que nos acercábamos al final del crucero, la claridad que te da la distancia me permitió reconsiderar el significado de la paternidad y el respeto propio. Ya no sentía culpa ni miedo, porque todo lo vivido había pasado por el filtro de la reflexión profunda. Y aunque las cicatrices permanecían, ahora formaban parte de una nueva versión de mí mismo, más libre, más cauto y menos dispuesto a sacrificar mi paz por lazos que ya estaban rotos. El contacto ocasional con Madrid, gracias a Vicente Ruiz, y las llamadas de Beatriz Sánchez, me mantuvo al tanto de la evolución de Carla. Los mensajes eran cortos pero suficientes. Ella estaba aprendiendo a administrar su dinero, había logrado firmar un contrato de alquiler formal y participaba en un curso de formación profesional ofrecido por el ayuntamiento. Aunque todavía no había señales de un acercamiento, sentía que su camino independiente indicaba una maduración necesaria. No sentí una alegría o tristeza particular, solo la certeza de haber accionado correctamente. La relación con Francisco alcanzó un nivel de complicidad que difícilmente habría imaginado antes. Pensamos juntos en planes futuros. Quizás un recorrido en tren por el norte de España, visitas a pueblos costeros y, ¿por qué no?,
retomar la costumbre de escribir relatos de viajes y memorias. La amistad sincera que se había forjado en la adversidad se había convertido en mi principal apoyo y en el espacio donde encontrar consuelo genuino. En las últimas noches del crucero, la tripulación organizó una cena de clausura en la que cada pasajero podía compartir algo significativo con el grupo. Yo decidí leer un breve escrito sobre el valor de la fortaleza y la importancia de tomar decisiones valientes cuando la vida te lo exige. El cálido aplauso y las palabras de aliento que recibí en ese momento me recordaron que mi historia, lejos de ser motivo de vergüenza, podía servir de inspiración para otros. El regreso a Barcelona, con el sol naciente iluminando el puerto, tuvo el sabor de la conclusión de una etapa y el inicio de otra completamente nueva. Francisco y yo nos miramos con afecto y orgullo, sabiendo que el viaje había cumplido una función mucho más profunda que la de un simple descanso. Fue la confirmación de que la reconstrucción personal es posible y que la dignidad y la autonomía son más valiosas que cualquier vínculo impuesto. La experiencia compartida, los lugares visitados, las personas conocidas y los sentimientos explorados quedaron grabados en nuestro diario de viaje. Un testimonio de que la vida puede seguir aportando valiosos aprendizajes hasta el último día. Con la maleta llena de nuevos recuerdos y el corazón renovado, emprendí el regreso a Madrid. Esta vez no sentí miedo al enfrentar la casa vacía ni a la distancia con Carla. Mi mundo personal se había expandido y la confianza en mi capacidad para decidir y reconstruir era el verdadero tesoro de esa inolvidable travesía. El regreso a Madrid significó el comienzo de una rutina nueva, muy diferente a la que había conocido antes de partir en el crucero. La casa me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ahora este silencio no se sentía como una pesada losa. Era más bien como un lienzo en blanco donde podía plasmar los cambios que había meditado durante esas semanas navegando. Vicente Ruiz me entregó toda la correspondencia acumulada, las facturas habituales, la publicidad y una carta de mi banco sobre cambios en las condiciones de mi cuenta. Nada urgente, nada que pudiera perturbar la paz que había conquistado. Francisco me acompañó durante los primeros días para facilitar mi adaptación. Juntos revisamos las fotografías del viaje, organizamos los recuerdos comprados en cada puerto y comenzamos a escribir un diario a 4 manos que documentaría no solo los lugares visitados, sino también las reflexiones personales que surgieron en cada etapa. Esta actividad se convirtió en un ritual agradable que extendía la sensación de aventura y descubrimiento más allá del crucero. Durante la segunda semana después de mi regreso, Dolores Vega me comentó que había visto a Carla merodear por los alrededores del edificio en varias ocasiones, como si quisiera acercarse, pero no se atreviera a subir. La información no me alteró. Simplemente la registré como un dato más de la realidad que me rodeaba. Si mi hija necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y encontrar el valor para tener una conversación, yo respetaría su proceso sin presionarla ni allanarle el camino artificialmente. La transformación más evidente en mi vida diaria fue la incorporación de actividades que había dejado de lado durante años. Me inscribí en un taller de escritura creativa dirigido a personas mayores. Empecé a tomar clases de natación en el Centro Deportivo Municipal y retomé la lectura sistemática de novelas históricas. Cada nueva actividad representaba un paso hacia la construcción de una identidad menos sujeta a los roles familiares, tradicionales y más enfocada en mis intereses personales y auténticos. El taller de escritura resultó ser particularmente revelador. Bajo la coordinación de Mercedes Jiménez, una profesora de literatura jubilada, reunía a una docena de personas que compartían el deseo de plasmar sus experiencias de vida en el papel. Durante las sesiones escuché relatos de migración, guerras, amores perdidos, reconciliaciones familiares y superación personal que pusieron en perspectiva mi propia experiencia. Entendí que el conflicto con Carla, aunque doloroso, era solo un episodio en una biografía mucho más extensa, que todavía tenía muchos capítulos por escribir. Francisco se integró poco a poco a estas nuevas actividades, convirtiéndose en mi compañero de natación
y en un participante ocasional de las tertulias literarias. Nuestra amistad evolucionó hacia una complicidad que incluía proyectos compartidos, pero siempre respetando nuestros espacios individuales. Planeamos excursiones de fin de semana a pueblos cercanos a Madrid, visitas a museos especializados y posiblemente un segundo viaje que nos llevaría a recorrer el Camino de Santiago durante el próximo otoño. La gestión económica de mi nueva vida también necesitó ajustes. Sin los gastos asociados a mantener a Carla, mis recursos se destinaban a experiencias culturales, mejoras en el hogar y al fondo de ahorro para futuros viajes. Consulté con Andrés Castillo Vega sobre la conveniencia de realizar algunas inversiones prudentes que garanticen mi estabilidad a largo plazo. Su asesoramiento profesional me dio tranquilidad. Tenía recursos suficientes para vivir cómodamente durante los años venideros sin depender de nadie. Un mes después de mi regreso, recibí una llamada inesperada de Beatriz Sánchez, quien me informó que Carla había completado con éxito su curso de formación y había conseguido un empleo administrativo en una empresa de logística con mejores condiciones salariales. Según su relato, mi hija parecía más reflexiva y madura, aunque aún no había expresado ninguna intención de contactarme. Agradecí la información sin hacer comentarios adicionales. Me bastaba con saber que se estaba defendiendo por sí misma. Durante una de las sesiones del taller de escritura, Mercedes propuso que cada participante redactara una carta dirigida a alguien importante en su vida, sin la obligación de enviarla. Decidí escribirle a Carla, no para reprocharle ni para justificar mi decisión, sino para expresarle mis sentimientos con la claridad que solo proporciona la distancia en el tiempo. La carta, de 3 páginas manuscritas, recordaba nuestros momentos felices, reconocía mis propios errores como padre, explicaba las razones de mi decisión y expresaba mi deseo de que ella encontrara su camino hacia la felicidad y la responsabilidad personal. Al terminar de escribir la carta, sentí una profunda liberación emocional. Guardar ese texto en mi cajón personal sin enviarlo representó una forma de cerrar el duelo por la relación que se había perdido y de abrir espacio para nuevas posibilidades. Francisco, que leyó fragmentos del texto con mi permiso, comentó que la escritura había logrado algo que las conversaciones no conseguirían: transformar el dolor en entendimiento. Las tardes de primavera trajeron una rutina renovada. Después de nadar, Francisco y yo solíamos caminar por el Parque del Retiro, observando cómo las familias jóvenes disfrutaban de espacios que nosotros habíamos frecuentado hacía décadas con nuestras esposas e hijos. No sentí una nostalgia destructiva, sino una curiosidad serena por las nuevas generaciones y sus formas de relacionarse. En ocasiones, charlábamos con otros abuelos que paseaban con sus nietos, intercambiando historias y perspectivas sobre la evolución de la sociedad. La casa se transformó gradualmente en un reflejo de mi nueva personalidad. Reorganicé los muebles para crear espacios más luminosos, incorporé plantas que requerían un cuidado diario y destiné una habitación para convertirla en mi biblioteca y escritorio personal. Cada cambio de material simbolizaba el proceso interno de renovación que había iniciado meses atrás. Los objetos de María permanecían en su lugar, pero ya no dominaban el ambiente. Convivían armoniosamente con mis nuevas adquisiciones y proyectos. En una de las clases de natación, conocí a Esperanza Morales, una viuda de mi edad que había comenzado a nadar por recomendación médica después de superar una operación. Nuestras charlas casuales en la cafetería del centro deportivo se convirtieron en una amistad que enriqueció mi círculo social. Esperanza compartía mi interés por la literatura y tenía una perspectiva equilibrada sobre los desafíos de envejecer solo en una sociedad que a menudo prioriza la juventud. Al finalizar la primavera, mi vida había alcanzado un equilibrio que no conocía desde la muerte de María. La ausencia de conflictos constantes, la presencia de amistades sinceras y la dedicación a actividades significativas han creado un entorno ideal para el crecimiento personal. Sabía que la historia con Carla seguía inconclusa, pero ya no condicionaba mi bienestar diario. Había aprendido que la paternidad responsable incluye saber cuándo es momento de retirarse
para permitir que los hijos maduren por sí mismos, incluso cuando ese proceso resulta doloroso para ambas partes. La sensación predominante era de gratitud por haber encontrado el coraje para establecer límites, por contar con la amistad incondicional de Francisco y por haber descubierto que la vida después de los 60 años puede ser rica en experiencias y aprendizajes. El futuro se presentaba incierto, pero lleno de promesas, con posibilidades que dependían únicamente de mi capacidad para seguir eligiendo mi bienestar y mi dignidad como prioridades esenciales. El verano en Madrid se presentó de manera diferente. Las calles estaban llenas de luz y los parques acogían un bullicio armonioso al que por primera vez en mucho tiempo me uní sin sentirme un extraño. La vida había adoptado una cadencia tranquila, lejos de sobresaltos y dramas cotidianos. Mi agenda se llenó de actividades elegidas con cuidado, lecturas bajo los naranjos del Parque de Berlín, tertulias en cafeterías con historia y clases en el taller de escritura, donde los relatos de vida se tejían semana tras semana. La relación con Francisco continuaba fortaleciéndose. Nuestros paseos por la ciudad nos permitían descubrir rincones nuevos y disfrutar de conversaciones profundas que surgían naturalmente de la confianza que habíamos consolidado. Un día propuso visitar Toledo. La idea se transformó en una excursión en la que recorrimos iglesias centenarias y compartimos comidas típicas en mesones, donde los recuerdos de juventud salían a flote sin melancolía. Cada experiencia juntos aportaba sentido y alegría a una madurez que, lejos de ser sinónimo de soledad, se presentaba como una oportunidad para cultivar afectos genuinos y descubrir nuevas pasiones. Los meses siguientes transcurrieron entre nuevos aprendizajes y logros personales. Me convertí en colaborador frecuente del Boletín Cultural del Barrio, donde escribía sobre literatura, historia y las pequeñas, pero grandes, lecciones que la vida ofrece cuando uno se atreve a mirar más allá de las pérdidas. Sentí gran placer al ver que mis textos generaban debate y que vecinos de diversas edades me buscaban para intercambiar ideas y compartir puntos de vista. El reconocimiento social, aunque inesperado, llegó como el resultado natural de abrirme y de estar dispuesto a reconstruir mi identidad fuera del papel exclusivo de padre y esposo. Las noticias sobre Carla seguían llegando a través de intermediarios. Beatriz Sánchez, siempre cautelosa, comentaba que mi hija progresaba en su empleo y comenzaba a formar su propio círculo de amigos. En ocasiones, la veía participando en actividades comunitarias organizadas por el ayuntamiento, colaborando en proyectos de voluntariado y asistiendo a talleres de formación. Me alegraba por ella, aunque la distancia se mantuviera firme. No era el momento para reconciliaciones apresuradas ni para volver atrás. La autonomía que ella había conquistado con esfuerzo debía ser protegida por encima de todo. A finales de julio, recibí una carta de Carla. No era extensa ni llena de sentimentalismos, sino más bien una nota sincera en la que agradecía, sin entrar en detalles, que yo le hubiera permitido dar el paso hacia la independencia. Reconocía que la dificultad inicial era inmensa, pero que aprender a valerse por sí misma, ya gestionar su propia vida, le había revelado habilidades que nunca imaginó poseer. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de orgullo y gran serenidad. Era la prueba de que, aunque el amor filial a veces implica dolor y rupturas, también puede abrir un camino hacia la madurez y el respeto mutuo. No quise responder de inmediato. Medité sobre el contenido y decidí que por ahora era mejor permitir que el tiempo consolidara los nuevos vínculos y que cada uno siguiera su camino hacia el futuro sin presiones ni promesas. Expresar gratitud sin exigir cercanía era la mayor muestra de crecimiento que podía reconocer en nuestra historia. Durante esas jornadas de verano, participó en eventos literarios y solidarios, colaboré con nuevas amistades y redescubrí la alegría de la autonomía adulta. Cada día reafirmaba la convicción de que el bienestar propio no es egoísmo, sino el pilar fundamental de cualquier relación saludable. Aprendí que aunque los errores y los desencuentros dejan cicatrices, el perdón y la distancia pueden convivir en armonía y que la dignidad personal es el legado más valioso que uno puede proteger y transmitir. Mi círculo más íntimo, formado por Francisco, Esperanza
y algunos amigos del taller. Celebró conmigo el aniversario de mi recuperación física. Compartimos recuerdos y brindamos por la capacidad de reinventarnos en cualquier etapa de la vida. No hubo ni una sola lágrima de tristeza, ni un atisbo de nostalgia amarga en mi corazón. Lo que sentí fue una profunda gratitud por la posibilidad de haber convertido un período muy difícil en una valiosa fuente de lecciones y de fortaleza personal. Con la despedida del verano, observé mi hogar, mi existencia y toda mi trayectoria con la calma y la seguridad de quien sabe que ahora sus fronteras personales están perfectamente definidas y que la defensa de su propia dignidad es una victoria a la que jamás renunciará. Experimenté el proceso de transformar un gran sufrimiento en una energía creativa que me impulsó hacia adelante, que aprendí a reconocer en la mirada sincera de mis amigos el verdadero significado de un apoyo incondicional. De esta manera, llegué a la conclusión de que la madurez real significa tomar la decisión de elegir el ambiente que te rodea, las personas que quieres y los objetivos que persigues, manteniendo siempre en alto la dignidad que tanto costó ganar frente a cualquier revés o desafío que la vida te presente. La experiencia que viví no fue fácil, ni sirvió como un modelo a seguir, ni estuvo libre de fallos, pero es completamente mía. Y gracias a ella aprendí que tener el valor de enfrentarse a la decepción, ya la soledad abre caminos hacia una vida más satisfactoria. Una vida donde los vínculos con los seres queridos, incluso cuando cambian o se alejan, no eliminan bajo ninguna circunstancia el derecho fundamental que tenemos a ser felices, ya a seguir evolucionando y creciendo hasta el último de nuestros días. Si esta narración te ha conmovido o te ha resultado interesante, te invitamos a que nos lo demuestres haciendo clic en el botón de me gusta de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias y, por favor, déjanos saber tus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios que está justo aquí abajo. Si deseas comenzar a escuchar o ver la siguiente historia, solo tienes que hacer clic en el cuadro que aparece en la parte izquierda de tu pantalla. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final.